Bienvenidos a la sección de entrevistas. Hoy nos acompaña desde San José, Costa Rica, la doctora en microbiología Luz Chacón, quien forma parte del Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, de la Universidad de Costa Rica. Ella nos va a hablar sobre un proyecto dedicado a establecer detección de virus en aguas residuales. Bienvenida a Noticias del Agro, doctora. Conocemos que son parte de una nueva propuesta orientada a proteger la salud de los costarricenses, específicamente en vigilar el agua que se consume en el país. Por ello, nos gustaría que nos comenzara explicando cuál es el objetivo principal de este proyecto. El objetivo principal de este proyecto era utilizar un banco de aislamientos de Escherichia coli que habíamos obtenido en un proyecto anterior y ver si las bacterias que estaban en aguas residuales del gran área metropolitana presentaban características de multiresistencia a los antibióticos. La base de datos de este proyecto, la base de aislamientos, se obtuvo después de un año de muestreos de plantas de tratamiento de aguas residuales. Nosotros visitamos 5 diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales del gran área metropolitana en diferentes periodos del año. En estación seca, en estación lluviosa y en los periodos de transición de estación seca lluviosa y de estación lluviosa seca. Sabemos que la biología permite hallar la existencia de potenciales agentes virales en aguas residuales. Con relación al proyecto, ¿cómo realizan estos análisis a fin de verificar si el proceso de desinfección de las aguas se está dando de la manera idónea? Tomamos muestras para hacer análisis microbiológicos de diferentes tipos. En particular, para este proyecto nos interesa la recolección de aislamientos de Escherichia coli. Una vez que nosotros encontramos Escherichia coli, la cuantificamos y detectamos si tenían genes de virulencia relacionados con producción de diarrea, esas mismas bacterias se empezaron a estudiar para la identificación de perfiles de resistencia a los antibióticos. Entonces las cultivábamos y las poníamos en contacto con un antibiótico y veíamos si la bacteria tenía la capacidad de sobrevivir en presencia de ese antibiótico o si por el contrario el antibiótico lograba eliminarla, disminuir su crecimiento. Doctora, entendemos que utilizan procesos dentro de la investigación realizada para el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales en Costa Rica. ¿Puede especificarnos qué métodos aplican para realizar dicho estudio? Con ese perfil pudimos detectar más de 20 aislamientos de bacterias que se tomaron al azar porque en un inicio la idea del proyecto era encontrar más bien cepas patógenas no multiresistentes. Encontramos más de 20 aislamientos con características de multiresistencia. La multiresistencia se define cuando un microorganismo es capaz de resistir a más de 3 tipos de antibióticos diferentes. Como vimos que las bacterias tenían estos perfiles de multiresistencia, empezamos a hacer caracterizaciones moleculares para identificar dónde estaba esta resistencia, buscar como un respaldo genético que las caracterizara. Ahora, hablando un poco del proceso de estudio de aguas residuales, ¿puede indicarnos cómo fue el procedimiento de análisis microbacteriano para detectar presencia de virus en el agua? Se sabe que en las plantas de tratamiento de aguas residuales las bacterias pueden intercambiar genes. Entonces, una bacteria puede entrar con una resistencia bajita a los antibióticos, por ejemplo, ser resistente solo a un antibiótico y cuando sale de la planta ser resistente a 3, 4 antibióticos. Entonces nosotros en este proyecto también empezamos a analizar esa base genética de la resistencia. Lo primero que buscamos fue la presencia de los genes de integrasas. Esas son unas enzimas que permiten integrar material genético diferente a la bacteria, entonces le da una ventaja porque ese material genético puede tener un gen que le ayude a resistir a los antibióticos y ella se puede volver más exitosa en el ambiente. Conocemos que el proyecto se realiza en varias fases.
¿Puede hablarnos sobre las mismas? Empezamos a hacer una caracterización de análisis genéticos para buscar genes de integrasas, diferentes tipos de integrasas. También buscamos diferentes genes asociados a resistencia. Por ejemplo, para las bacterias tienen unas enzimas que se llaman beta-lactamasas que se encargan de romper las penicilinas. Entonces buscamos genes de beta-lactamasas en esas bacterias. También buscamos genes asociados a la destrucción de sulfas como el antibiótico trimetoprim-sulfa, y estuvimos tamizándolas por diferentes tipos de genes. Adicionalmente queríamos ver si las bacterias que teníamos tenían la capacidad o tienen la capacidad de transmitir esos genes a otras bacterias, y eso es una de las pruebas que está en desarrollo. Ya para finalizar, doctora Chacón, ¿puede indicarnos si en los estudios realizados determinaron la manera de eliminar las bacterias presentes en las aguas residuales a fin de evitar que lleguen al consumo humano? Buscamos genes asociados a la destrucción de sulfas como el antibiótico trimetoprim-sulfa, y estuvimos tamizándolas por diferentes tipos de genes. Adicionalmente queríamos ver si las bacterias que teníamos tenían la capacidad o tienen la capacidad de transmitir esos genes a otras bacterias, y eso es una de las pruebas que está en desarrollo. Como segunda fase nos interesa saber, encontramos las bacterias multiresistentes en aguas residuales. Sabemos que las aguas residuales es un ambiente más duro para las bacterias y que pueden estar en contacto con sustancias que las seleccionen. Y entonces ahora tenemos una siguiente fase de un proyecto que está por iniciar para buscar bacterias multiresistentes, pero en fuentes de agua que se utilicen para generar agua de consumo. ¿Por qué? Porque la desinfección del agua no es siempre 100% efectiva, y tampoco sabemos el riesgo que puede acarrear una fuente de agua con bacterias multiresistentes para que luego la población consuma esa agua. Entonces nos interesa ver en primer lugar qué tan frecuente es encontrar bacterias multiresistentes en aguas superficiales. Esas aguas son de río, y de esos ríos muchas veces se toman para los acueductos y que la gente consuma agua. Agradecemos a la doctora en microbiología Luz Chacón, quien forma parte del Instituto de Investigaciones en Salud INISA de la Universidad de Costa Rica, quien nos estuvo informando con detalles sobre el proyecto dedicado a establecer detección de virus en aguas residuales. Segunda y última pausa. Recuerde que si usted desea formar parte de este equipo, puede escribirnos a través del correo prensa@agrotendencia.tv y con gusto procesamos su solicitud. Ya regresamos. Estadounidenses crean planta que podría ayudar a salvar el planeta.